si decimos que tenemos 300 gramos de cloruro de sodio y 300 grados de ácido fosfórico, no son pesos equivalentes. Ahí simplemente estamos relacionando masas. Las masas son iguales. Cuando hablamos de pesos equivalentes, hablamos estrictamente cuando se van a combinar ambos con una proporción químicamente, ¿no? Entonces, los pesos equivalentes son cantidades en masa que intervienen en una combinación química. O sea, van a estar en una proporción química. Miss, ¿Sí? disculpe, ¿le puede aceptar a mi compañera Alexandra Ayala? No, Está en sala de espera. continuamos. Bueno, entonces los pesos equivalentes son cantidades en masa que intervienen en una combinación química, es decir, en una reacción, ¿no? Esas cantidades son fijas. Por ejemplo, acá tenemos el sodio, ¿no? La formación de este hidruro de sodio, sodio con el hidrógeno. Y acá tenemos que, ya saben que la primera fila son las cantidades estequiométricas, ¿no? Acá tenemos el peso de sodio, saben que es 23 por 2, 46, ¿no? 46 gramos va a reaccionar con 2 gramos de hidrógeno para dar este producto. Pero esto, reduciendo cantidades mínimas, vamos a decir que 23 gramos de sodio es químicamente equivalente a 1 gramo de hidrógeno. O sea, esto va a ser siempre. Vamos a relacionar siempre de esa manera. Acá, a ver chicos, Guerrero, Moquellazo, Salomón. ¿Ya no había entrado Guerrero? Tiene problemas de conexión. Listo. En la segunda ecuación, igualito, miren, uno está participando el sodio con el oxígeno, ahora está con sodio con, disculpe, sodio con el hidrógeno, acá el sodio con el oxígeno, ¿no? Igualito, la primera fila ya saben cantidades estequiométricas, acá está formando un óxido, igual 23 por 2, 46 gramos, y el oxígeno, en este caso, la masa molar de esta molécula es 32, pero como multiplicamos por un medio, tenemos 16. Entonces acá tenemos, lo reducimos a lo mínimo, en este caso vamos a tener que efectivamente 23 gramos va a ser químicamente equivalente con 8 gramos de oxígeno. Así va a funcionar esto, ¿no? Si se acuerdan de esa propiedad de Richter, acerca de si, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Dos sustancias que permanecen fijas en este caso es el sodio, que reaccionan con dos elementos diferentes, que al final nosotros hacemos reaccionar el hidrógeno con el oxígeno, van a reaccionar con esa misma proporción, es decir, el hidrógeno con 1 y el oxígeno con 8, ¿no? Entonces, esto nos lleva a las equivalencias. Esto significa que el hidrógeno y el oxígeno, si se combinara, lo harían en una proporción de 1 a 8, ¿ya? Entonces, dice que se pudo llegar a esta conclusión gracias a los equivalentes. Entonces, los equivalentes nos van a permitir relacionar, ¿no? Relacionar las masas de los elementos que van a participar en la reacción. Vamos acá, acá había puesto las masas. Peso equivalente. Ahora, la definición. También llamado, también peso de combinación, ¿no? Dice que es la cantidad de una sustancia capaz de combinarse o desplazar una parte de hidrógeno y 8 partes de masa de oxígeno, o 35,5 partes de cloro. Se usan estos tres elementos porque son los que, digamos, más se combinan con la mayor cantidad de elementos químicos. Entonces, estos pesos, por favor, ya lo tienen que memorizar. El peso equivalente del hidrógeno siempre es 1. El peso equivalente del oxígeno 16 y el peso equivalente del cloro es 35,5. ¿Ya? No se olviden. Determinación de pesos equivalentes. Cuando vamos a tener el caso de elementos y de compuestos. Cuando hablamos de elementos, el peso equivalente va a ser igual a su peso atómico sobre la valencia, ¿no? Esta valencia va a estar relacionada con su estado de oxidación. Y cuando hablamos de compuestos, este peso equivalente va a ser igual a su peso fórmula, ya saben que fuese compuesto iónico, ¿no? Por ejemplo las sales, o su masa molar, ¿no? Si fuese en este caso, por ejemplo, los ácidos. Sobre este parámetro θ, ¿no? También llamado parámetro de combinación, que va a depender bastante de la función, ¿no? De la naturaleza química, ¿no? Así como dice del proceso donde participa. Pues esto va a depender si estamos hablando de un ácido, de una sal, de un óxido, un hidróxido, si es
una reacción redox. Este teta es el que nos va a determinar. O sea, va a variar, depende, como le digo, si es un óxido, un ácido, una sal. Esto de acá lo cogí de su libro, ya está bien resumido, bien práctico. Dice, cuando hablemos de un elemento químico, cuando llevemos el peso equivalente de un elemento químico, simplemente, ¿no? Tenemos que tener la valencia o número de oxidación. A ver, Álvarez Hueso. ¿Está ahí en espera, chicos? ¿Quién sabe de Álvarez? Me dice si le puedo aceptar. Ya. Sí. Entonces acá tenemos en el primer caso para hallar el peso equivalente. Peso equivalente a ser igual a la masa atómica sobre, en este caso, vendría a ser la valencia, ¿no? Acuérdense de que para el grupo 1A, 2A y 3A, ese parámetro, en este caso vendría a ser la valencia, va a ser para el caso del grupo o de la familia de los alcalinos, 1, para el caso de los alcalinos térreos, 2, y para el caso de los boroides, 3, no se vayan a olvidar, esto es constante, esto es fijo, no se va a mover. Entonces, cuando ustedes vean el peso equivalente al sodio, en este caso, ¿cuánto es la masa del sodio? 23. Entre 1, 23. Ya, entonces el peso equivalente al sodio es 23, no se mueve. Peso equivalente del magnesio. ¿Cuánto es la masa del magnesio? A ver, tienen ahí su tabla periódica, creo que es 24, ¿no? A ver, verifiquen. Magnesio, más o menos 24. 24 entre 2 sobre, en este caso su valencia, que es 2, va a ser 2. Entonces, ese peso equivalente también no se mueve. Del aluminio, ¿cuánto es del aluminio su masa? 27, ¿no? ¿Cuál es la valencia? 3. 27 entre 3, ya 4, ¿cuánto sale? 3, y algo, ¿no? 3, y algo. Ya, esa va a ser digamos, su peso atómico. Cuando estemos hablando de un ion, acá sí tenemos que ver la carga del ion. Por ejemplo, acá, ¿no? De este ion nitrato tenemos su carga -1. Y este ion amonio +1 y este ion fosfato -3. Entonces, ¿cómo vamos a hallar acá el peso equivalente de un ion? Vamos a hallar en este caso, la masa de este ion. Ya saben, suma 14 más 16 por 3, van a tener la masa, sobre la carga, el valor absoluto de la carga del ion, en este caso 1, ¿no? Sobre 1. Entonces va a ser igual a su masa. El peso equivalente acá va a coincidir, en este caso, con su masa, ¿no? Con su masa molar. En el caso 2, con el amonio, igual. ¿Cuál es la masa molar del amonio? Es 14 más 4, sería 18, ¿no? 18 entre el valor absoluto de la carga, en este caso, que entonces también va a coincidir. Pero en el caso del fosfato no va a coincidir. Acá sería el fósforo. ¿Cuál es la masa del fósforo? Es 31. Más 16 por 4. ¿Cuánto sale todo eso? A ver, chicos, ahí trabajan con su calculadora. Eso es la masa molar del fosfato. Y lo dividimos entre, en este caso, vendría a ser, el teta vendría a ser el valor absoluto de la carga, ¿no? En este caso sería 3. A ver, saque, y eso va a ser el peso equivalente. Recuerden, peso equivalente va a ser igual a, ya tienen ahí, caso elementos y caso moléculas o pesos fórmulas, ¿ya? Acá tenemos, ya hemos hablado del ion, ahora del óxido. Dice, carga neta o total del catión por unidad fórmula. Bueno, acá tenemos el óxido. Carlos Luján Gutiérrez. Luján. Entrado Luján, ingresado. Tardanza. A ver, en el caso del óxido vemos, dice acá, va a depender en este caso, del estado de oxidación, ¿no? Acá está mal, acá el sodio debería ser +1, acá le han puesto 2. Acá el calcio +2 y del aluminio es +3. Pero eso siempre y cuando no haya digamos, una reacción redox. Cuando hay una reacción redox, ahí va a cambiar un poquito esto. Ácido. El número de hidrógenos liberables o sustituidos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a liberar o vamos a ver cómo se ioniza este ácido clorhídrico. Va a formar solamente un ion hidrógeno, ¿no? En este caso, este ácido sulfídrico, sí va a liberar 2 hidrógenos. Y este ácido, el ácido fosfórico, va a liberar 3 hidrógenos. Pero ojo, si te dan la reacción, a veces no se liberan todos. Creo que hubo un ejemplo por ahí. ¿Ya? En el caso que se liberen todos, acá el teta va a ser igual a 3.
¿Cómo hallan el peso equivalente? A ver, de los ácidos, ya saben, hallan la masa molar de esto, en este caso sería, hablando del ácido clorhídrico, cuando la masa de hidrógeno es 1, del cloro es 35,5, entonces la masa molar es 36,5. Sobre teta, ¿cuánto vale teta? En este caso, como es un ácido, es el número de hidrógeno, ¿no? Hidrógeno ionizable. En este caso, solo tiene 1, entonces teta va a ser 1. En el caso de acá, del ácido sulfídrico, igualito, la masa va a ser igual a 2 más 32 igual a 34, ¿no? Masa molar. Sobre teta, ¿cuánto vale teta? El número de hidrógenos que pueden ser ionizables, en este caso son 2. Entonces dividimos, bueno, 32, 34 entre 2, en este caso vendría a ser 17, ¿no? Ese vendría a ser su peso equivalente. Y acá en el ácido fosfórico de la misma manera, la masa del ácido fosfórico, ¿no? La masa molar, sobre la cantidad de hidrógenos que han sido ionizados. En este caso asumimos que son los 3, no siempre se dan los 3, tengan cuidado. Si no les dan la ecuación, no lo ven, entonces asumen que es los 3. Pero a veces por ahí solamente se ioniza 1 o 2. Hidróxido. El número de iones hidróxido, en este caso liberados o sustituidos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el hidróxido de sodio solamente hay un ion, ¿no? En este caso, un radical hidróxido. Entonces vamos a tener, el peso equivalente va a ser igual a su masa. ¿Cuál es la masa del hidróxido de sodio? Si no me equivoco es 40. Entre teta, ¿cuánto vale teta? 1. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un ion hidroxilo que puede ser liberado. Acá tenemos, el estroncio, este hidróxido. La masa, bueno, si ya lo saquen, no me acuerdo cuál es la masa atómica del estroncio. Lo dividimos entre, acá mismo, cuántos hidróxidos, cuántos iones hidroxilos pueden ser liberados, 2, ¿no? Entonces teta va a ser igual a 2. Y acá tenemos el aluminio igualito. ¿Cuántos iones tenemos? ¿Cuántos iones hidroxilos pueden ser liberados? Pueden ser 3. Entonces teta va a ser igual a 3. Esto asumiendo que son liberados, como dice acá, porque está. Sal. En la sal es la carga neta o total del catión por unidad fórmica. ¿Por qué dice carga neta? Porque a veces tenemos sales ácidas, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿no? Sales ácidas, sales básicas. Bueno, carga neta o total del catión, ¿no? Acá tenemos el nitrato de calcio. Entonces, ¿cuál es la carga del catión? Pues el catión acá es el elemento metálico. Su carga acá, como vemos, es más 2. Entonces su teta va a ser igual a 2. ¿Cuánto vale la masa del nitrato de potasio? Verán, creo que el calcio vale 40, nitrógeno 14, 16 vale el oxígeno, pero está multiplicado por 3. Ojo, dentro del paréntesis está multiplicado por 2. Tiene que hallar toda esta masa y dividirlo entre 2, y ese es el peso equivalente. Y así, chicos, con respecto acá, miren, en esta sal, el fosfato de potasio, igualito acá. Acá sí tenemos que multiplicarlo, por 3. Acá tenemos que multiplicarlo por 3. 3 por 1 sería 3, por eso es que tenemos el peso igual a 3. Y acá, en el sulfato de aluminio, ¿ya? Igualito, ¿no? La carga el estado de oxidación de aluminio es más 3, y tenemos que multiplicarlo por el número de átomos, en este caso es 2, por eso que sale 6. Bueno, esto realmente sale cuando realizamos, tenemos que hallarlo porque acá tenemos el número de átomos. Agente oxidante y agente reductor. Ya ustedes saben, estas son reacciones Redo, tiene que ver con la transferencia de electrones, ¿no? Acá tenemos por ejemplo, ¿no? El ion, ¿no? Como el manganeso pasa de más 7, pasa a más 2, ustedes ya saben que esta es una reacción de oxidación o reducción. A ver, ¿qué está pasando con el manganeso acá? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? A ver, chicos, esta va a ser una posible pregunta para el examen, ¿ah? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Pasa de más 7, pasa a más 2. A ver, ¿están atentos? A ver, Solórzano, ¿se está oxidando o se está reduciendo el manganeso acá? A ver, Solórzano. ¿Qué pasa, chicos? Produciendo. ¿Está oxidando? Acuérdense que oxidando es cuando aumenta, ¿no? Va para la derecha. Acuérdate la recta de los números enteros, ¿no? Va de negativo a positivo. Por ejemplo, acá está reduciendo, está yéndose de derecha a izquierda.
Está yéndose de más 7, pasa a más 2. Se está reduciendo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el manganeso. Si queremos saber cuál es acá el peso equivalente del manganeso en este, miren, en este ion, hallamos la masa del manganeso. ¿Cuánto vale la masa atómica del manganeso? Busca en la tabla periódica. Más 16 por 4. Ya tiene la masa. Sobre los electrones, ¿no? Que han sido transferidos. En este caso, ¿cuánto se ha transferido? La diferencia es 7 menos 2, 5. Entre 5. Ese vendría a ser su peso equivalente. ¿Ya? Acuérdense que estos electrones tienen que ver por los electrones por cada unidad fórmula, ¿ya? Por cada unidad fórmula. Y va, abajo, miren, el cloro pasa de más 1 a más 5. Acá sí se está oxidando, porque se está yendo pues para la derecha, ¿no? De más 1 a más 5. Entonces, hallan ustedes cuál es la masa, porque me están hallando en este caso de este ion, suman, ¿no? 35,5 más 16, esa es la masa. Ahora, sobre teta, ¿cuánto vale teta? ¿Cuántos electrones se ha transferido? 5 menos 1, 4. Sobre 4. Teta vendría a ser igual a 4. A ver, un ratito. Ejemplo. Determinar el peso equivalente, dice, del magnesio. Magnesio, su peso, su masa atómica, o sea, un átomo pesa 24 onzas, ¿no? Acá es preferible cuando trabajamos con pesos, por si acaso los pesos equivalentes son cantidades adimensionales, ¿ya? No tienen unidades, tengan mucho cuidado. Por eso que preferiría trabajarlos casi en unidades, ¿ya? El peso del magnesio es 24. ¿Cuál es la valencia del magnesio? Hemos dicho que el magnesio pertenece al grupo 2A, por lo tanto, su valencia va a ser 2, y esta cantidad es fija. En cualquier reacción el magnesio va a tener su peso equivalente, va a ser igual a 2. Recuerda, hay elementos que tienen una sola valencia y por ello tendrán un único peso equivalente. Estamos hablando del caso de los elementos del grupo 1A, 2A y 3A. No se olviden, esto nos va a ayudar a resolver problemas. Entonces, por ejemplo, peso equivalente, a ver, un elemento del grupo 1A, el sodio, ya saben que el sodio vale 23, ¿no? Su masa. Sobre su valencia es 1, 23. Litio, ¿cuánto vale el litio? ¿El litio cuánto vale? A ver si lo están con la tabla periódica. Vale 6, 7, ¿no? Ya, 7. Su valencia es 1. 7 entre 1, 7. Van al grupo 2. Por ejemplo, tienen al calcio. ¿Cuánto vale la masa atómica del calcio? Vale 40. Colocan 40 arriba. Sobre, ¿cuál es su valencia? Su valencia es 2. Entonces, el peso equivalente del calcio va a ser 40 entre 2, 20. Y así sucesivamente, chicos. Con el grupo 2, todo dividido entre 2. Y el grupo 3, todo dividido entre 3. Y son cantidades fijas. ¿Y solamente de esos grupos? ¿Sí? Sí, solo con estos grupos. En los demás, hay como tienen varios estados de oxidación, va a tener varios pesos equivalentes. Ahí vamos a usar una ley de los pesos equivalentes, ya vamos a verlo posteriormente. Pero esos grupos 1, 2 y 3 son fijos, ¿ah? Les va a ayudar a resolver problemas. Miren, determinar el peso equivalente del ácido sulfúrico. Otra vez, acuérdense que el peso equivalente es una cantidad adimensional. Entonces ya saben cómo hallan, están hablando ahora de una molécula, entonces primero tienen que hallar la masa molar, hallen la masa molar del ácido sulfúrico, a ver, 2 más 32 más 16 por 4 me da 98. Ya les dije preferible sin unidades. Ya tengo 98, ya tengo mi masa. Ahora quiero saber cuánto vale teta. Teta para los ácidos tendrían que ser los hidrógenos ionizables, ¿no? En este caso, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. Como no tengo la reacción, yo asumo que todo se ha ionizado. Entonces coloco 2. ¿Correcto? Entonces acá el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser 41. ¿Se han dado cuenta que es fácil? Ya saben, los ácidos, fíjense solamente la cantidad de hidrógeno. De las bases, la cantidad de grupos hidróxidos, ¿no? De las sales, se fijan el catión. De los óxidos, se fijan, en este caso, el estado de oxidación del metal. Y de los iones, la carga. A ver, recuerden esto, en este caso, hemos pasado, ¿no? Sí. Ya, acá tenemos, por ejemplo, ahora un ion, el ion fosfato. Igualito,
¿Cómo hallo, en este caso, el peso equivalente? Primero hallo la masa molar del yodo. Su masa molar es, ¿el fósforo cuánto pesa? Pesa 31, más el oxígeno 16 por 4, y esto me va a dar 95, ¿no? En este caso, un ion va a pesar 95 UMAS, pero supone que son masas molares. Pero estamos trabajando acá dimensionalmente. Entonces, tenemos el peso equivalente de este ion va a ser igual a 95 sobre, acuérdense, el valor absoluto de la carga. La carga es 3, ¿no? Entonces, divido 95 entre 3 va a ser igual a 31,7. Hasta ahí, chicos, ¿tienen preguntas? ¿Se han dado cuenta que todo es prácticamente reemplazo nada más? Ahora no hay nada complicado. Equivalente gramo. Miren, el equivalente gramo es el peso equivalente expresado en gramos. Acá ya lo colocamos las unidades. Cuando nos hablen de equivalente gramo, ustedes se acuerdan cómo hayan su peso equivalente y a eso solamente le agregan la unidad, gramo. Listo. Entonces, un equivalente gramo es igual a peso equivalente con la unidad en gramo. ¿Cómo hallo el número de equivalentes gramos? El número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre el peso equivalente. Esto se parece al número de moles, ¿se acuerdan? El número de moles es igual a la masa sobre el peso de una mol de moléculas, una mol de iones, etc. Entonces, es parecido, tiene un parecido a esa formulita. Entonces, el número de equivalente de gramos va a ser igual a la masa, recuerden, la masa sobre su peso equivalente, ¿ya? Entonces, esto sí va a tener unidad, va a tener unidad gramos. Ejemplo, calculen la masa de 6 equivalentes gramos. Ya me están dando acá 6 equivalentes gramos. ¿De quién? Del cloro. Habíamos dicho, empezando la clase, que el peso equivalente del cloro, ¿cuánto era? 35,5, ¿se acuerdan? Ya, tenemos 35,5. Entonces, voy a hallar la masa del cloro. Simplemente tengo este dato que vale 6 equivalentes gramos, y tengo este dato, el peso equivalente, que es 35,5. Es en la segunda diapositiva, tercera diapositiva. Entonces, como hallo la masa, multiplico número de equivalentes por el peso equivalente y obtengo que la masa en 6 equivalentes gramos es 243 gramos. ¿Ya? Ahora me voy al cálculo, dice, ¿cuántos? O sea, calcular la masa ahora en 3 equivalentes gramos de calcio. Acá me están dando número de equivalentes. Igualito, acá tengo 3 equivalentes, y ya saben que el peso equivalente del calcio, grupo 2A, recuerden, ¿cómo lo hayan? Acuérdense, el peso equivalente del calcio es igual a su masa, en este caso que es 40, sobre su valente, en este caso sería 2, ¿no? 40 entre 2 sería acá 20. Mira, acá lo he colocado de todas maneras, ¿ya? Acuérdense, 40 es su masa molar, y acá tenemos entre su valente que vale 2. Entonces, operando esto, tenemos que tenemos 60 gramos en 3 equivalentes gramos. Ley del equivalente químico. Uy, esta ley pero nos ayuda a resolver. Ya con esto nos olvidamos un poco a veces de balancear las situaciones, porque ya con esto necesitamos cuáles son los productos, o cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, y ya con eso relacionamos. Bueno, entonces dice, en una reacción química, todas las masas de las sustancias que reaccionan y las masas y las sustancias producidas, dice, son proporcionales en sus respectivos pesos equivalentes. Es decir, dice, se consumen y se forman en igual número equivalente. Acá esto se va a cumplir siempre. El número de equivalentes, por ejemplo, el número de equivalentes de A va a ser igual al número de equivalentes de B, va a ser igual al número de equivalentes de C, y va a ser igual al número de equivalentes de D. Esto de acá, chicos, nos va a ayudar a resolver un montón de problemas, solamente igualando el número, los equivalentes gramos, ¿ya? Número equivalente gramos. Pero ya saben, habíamos definido qué era cada equivalente, cómo hallamos el número equivalente. El número equivalente es igual a la masa sobre su peso equivalente, ¿no? Eso vimos en la diapositiva anterior. Entonces, así relacionamos, miren, acá con respecto a la sustancia B, la masa de B sobre el peso equivalente de B, y esto va a ser igual a la masa de C sobre el peso equivalente de C, y esto va a ser igual a la masa de D sobre el peso equivalente de D. Ahí vamos a ver, acá tenemos un ejemplo para que se encuentre.
Miren, para que den cuenta que no necesitan la ecuación, balancear, ¿no? Dice, si 28,4 gramos de un elemento no metálico se combina con 18,4 gramos de sodio, ¿cuál es el peso equivalente del elemento no metálico? Miren, están pidiendo peso equivalente. Entonces yo me voy a mi formulita anterior, ¿no? Veo acá, ya tengo más o menos mi ecuación. Yo sé que el sodio está reaccionando con un elemento no metálico y sé que se va a formar un producto. Perfecto. Entonces voy a ver, ¿cómo hallo? Me están pidiendo, y tengo las masas, ¿no? Las masas con las que han reaccionado, ahora quiero saber cuál es el peso equivalente. Yo conozco el peso equivalente del sodio. Ustedes lo conocen. ¿Cómo lo llamo? Recuerden, grupo 1A, su masa sobre su valencia. En este caso el sodio, ¿cuál es su masa? Vayan a la tabla periódica, es 23, sobre su valencia, que es 1, es 23. Ese es su dato ya. De todas maneras lo he colocado acá, pero ustedes ya lo tienen que recordar. Grupo 1A, su masa atómica, ese es su peso equivalente. Entonces, me voy a la ley de equivalentes químicos y voy a ver que el número equivalente del sodio va a ser igual al número equivalente, en este caso del elemento no metálico, y va a ser el número equivalente del producto, que no sé cuál será el producto. Entonces, pero yo sé que el número equivalente se define como la masa del sodio sobre el peso equivalente del sodio. Y esto va a ser igual a la masa del elemento no metálico sobre el peso equivalente del elemento no metálico. Pero yo tengo acá de datos, miren, tengo acá las masas, miren, las masas me han dado de datos de ambos. O sea, tengo la masa del sodio, tengo la masa del elemento no metálico. Abajo, tengo el peso equivalente del sodio, yo sé cuánto es el peso equivalente del sodio. Y con eso puedo hallar el peso equivalente de este elemento no metálico desconocido. Reemplazando, tengo que el peso equivalente es igual a 35,5. Parece que está trabajando con el cloro, ¿no? Es el peso equivalente del cloro. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No me hizo. Están calladitos todos. No me Estoy preocupada. Bueno, hasta ahora parece todo sencillo, ¿no? Seguimos. De verdad que estos pesos equivalentes les va a ayudar bastante a resolver los problemas. Bueno, vamos a la primera pregunta. El sodio es un metal alcalino que al combinarse con no metales forma compuestos binarios iónicos. ¿Se acuerdan cuando vimos enlaces iónicos? Grupo 1A con grupo, digamos, 7A tenían una forma, ¿no? Una fórmula. Igualito, 1A con 6A tenían una fórmula, 1A con 5A también tenían una fórmula. Entonces, de los siguientes no metales combinados con el sodio, indique el de mayor peso equivalente. Vamos a analizar uno por uno. Tenemos al nitrógeno, tenemos al oxígeno, tenemos al azufre, al flúor y al fósforo. Estos son sus masas atómicas. Entonces, ¿qué me dice mi definición? Como voy a analizar elementos, utilizo la primera fórmula, ¿no? Peso equivalente es igual a peso atómico sobre la valencia. Me voy, a ver, si yo sé que va a reaccionar con el nitrógeno, con el sodio, disculpa, entonces, ¿cómo va a tener mi compuesto iónico? Este nitrógeno pertenece al grupo 5A, ¿correcto? Entonces, este nitrógeno tendría que, ¿con cuántos sodios completaría su valencia el nitrógeno? ¿Cuántos enlaces tendría que formar? ¿Cuántos sodios necesita para completar su octeto? Necesita 3, ¿no? O sea, su valencia tendría que formar 3 enlaces con 3 sodios. Entonces, su equivalente, o en este caso, su valencia va a ser 3. ¿Correcto? Entonces tendría 14 entre 3, 4,67 sería su peso equivalente. Acuérdense que la valencia tiene que ver también con la capacidad de formar enlaces, ¿ya? Acá el oxígeno, miren. Cuando el oxígeno se junta con el sodio, igualito. ¿Cuántos electrones le falta al oxígeno para completar su valencia? Le faltan 2, ¿no? ¿Recuerdan? Está en el grupo 6A, le faltan 2 electrones. Entonces necesita 2 sodios. Necesita que 2 sodios se sacrifiquen, le den sus electrones para poder formar el enlace iónico con el oxígeno. Entonces, su valencia va a ser 2, ¿no? Del oxígeno va a ser 2, porque va a formar 2 enlaces. Entonces tengo 16 entre 2, 8. Hasta el momento va ganando el nitrógeno. Luego voy con el azufre. El azufre también pertenece al grupo 6A, igualito, también va a formar 2 enlaces. Necesita 2 electrones, arrancar 2 electrones. ¿A quién? Acá está el sodio, le va a quitar al sodio. Entonces también igualito, entre 2 vamos a tener el flúor, el elemento más electronegativo, pertenece al grupo 7A. ¿A este cuántos
¿Cuántos electrones le falta para completar su objeto? Le falta 1. O sea, este formaría un enlace con el sodio. Inmediatamente lo ve de lejos al sodio y le quita su electrón. Listo. Entonces, tengo 19, que es masa del flúor, entre 1, porque forma solamente un enlace con el sodio, tendría 19. El fósforo, igualito el fósforo, también va a formar 2 enlaces, su masa es 31, y dividimos 31 entre 2, 15,5. La pregunta es, de los siguientes no metales combinados con el sodio, indique el de mayor peso equivalente, ¿no? Ahí, ¿me dicen el de mayor? Yo puse el de menor. Ahora corrijan, chicos, ¿cuál sería acá el mayor? Estoy viendo mal. Es el flúor, ¿ya? Por favor, me equivoqué. Acá es el flúor. Estoy pensando en el menor, antes estaba leyendo el menor. La neutralización es una reacción química que ocurre entre un ácido y una base, ¿no? Y se produce sal y agua. Ya saben que en todo proceso de neutralización, el ácido y la base van a formar una sal del agua. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el ácido fosfórico con el dióxido de calcio. Vamos a ver, entonces acá vamos a tener una sal, miren, acá está formando una sal, pero esta sal es una sal ácida. ¿Por qué les decía, se acuerdan que cuando hallamos el peso equivalente de los ácidos, había que ver si todos los hidrógenos se ionizaban? Miren, acá no todos los hidrógenos se han ionizado. De los 3, solamente se ha ionizado 2, uno ha quedado, miren. Acá está, este uno ha quedado. Entonces, cuando nosotros vayamos a hallar su peso equivalente, ya no podríamos poner 3 hidrógenos que se han ionizado completamente, solamente se han ionizado 2. Entonces acá tendríamos que poner por 2. Respecto a dicha reacción, determine el valor de verdad o falsedad de las proposiciones y marque la secuencia correcta. Miren, para poder saber si esto es verdadero o falso, tenemos que determinar el peso equivalente del hidróxido, el peso equivalente del ácido, el peso equivalente de la sal y el peso equivalente del agua. Vayamos primero la masa molar. Ya saben, el hidróxido de calcio, usted ya lo tiene que hallar inmediatamente, 40 más 16 por 2 más 1 por 2. Todo eso me va a dar 74. Igualito el ácido fosfórico, acá del sulfato ácido de calcio, acá tengo 40 más 1 de hidrógeno, más 31 del fósforo, más 16 por 4, tengo 136. Acá tengo otro de, este es el peso equivalente. Bueno, el peso equivalente, a ver, si vemos nuestras fórmulas, vamos a poner nuestra relación, todos los radicales hidróxido se han ionizado, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuál es su masa? 74, recuerden, definición de peso equivalente para una molécula, ¿no? Para una molécula o para un ion, para una molécula iónica, para una instancia iónica. Miren, acá tenemos la masa que vale 74 sobre el número de, en este caso, de hidróxidos que pueden ser, digamos, se pueden desatar, se puede liberar. En este caso ha liberado los 2, por eso coloco 2, 74 entre 2, 37. Entonces ya tengo el peso atómico de este hidróxido. Ahora me voy del fosfato, ahora me voy del ácido fosfórico, disculpe. Ya sé, la masa es 98, acá lo hallé. El detalle es acá, chicos, el número de hidrógenos liberados. No se han liberado los 3. Si no me hubiesen dado esto, yo hubiese colocado 3. Porque así me dice, acá yo veo que hay 3 hidrógenos, yo asumo que liberó los 3. Pero como me han dado acá la reacción, yo veo que en la reacción solamente ha liberado 2, miren. De 3, solamente ha quedado 1, o sea, 2 nomás ha liberado. 2 han ido a formar moléculas, han ido a formar agua, ¿no? Entonces tenemos que colocar 98 entre 2 es igual a 49. Acá, el fosfato ácido de calcio, igualito. Hallo la masa, sin miedo, hallen su masa, tiene 40 más 1 más 31 más 16 por 4, tiene 136. El detalle es acá. Acuérdense que la definición para hallar el peso equivalente de una sal, porque es una sal ácida, pero es una sal, es igual, es la masa, ¿no? La masa molar sobre, en este caso, la carga del cation. A pesar de que acá está el hidrógeno, ustedes no le hagan caso porque todo esto hace su carga menos 2. La carga del cation, el único cation acá es el calcio. ¿Cuál es la carga del calcio? Es más 2. Entonces, lo vamos a dividir entre 2. Esto no cambia. La carga del cation, que es el calcio, es más 2. Dividimos 136 entre 2 igual a 68.
Recuerden que los pesos equivalentes no tienen, son adimensionales, no tienen unidades. Entonces, ¿qué me piden acá? Me dicen, el peso equivalente del hidróxido es mayor al peso equivalente del ácido. Busco, acá está el hidróxido, dice que es mayor al del ácido, eso es falso. El peso equivalente de la sal es 68, voy a ver, acá tengo mi sal. ¿Su peso equivalente es 68? Sí, es verdadero. El peso equivalente del agua es 9, eso es lo que vamos a hallar ahora. ¿Cómo hallo el peso equivalente del agua? Con la ley de los pesos equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? ¿No? El número de equivalente gramo es igual a del hidróxido, es igual al número equivalente de gramo del ácido, y es igual al número de equivalente gramo de la sal, y es igual al número de equivalente gramo del agua. Entonces me conviene, porque ya con eso puedo relacionar, por ejemplo, el de la base con el agua. He relacionado el primero con el último. ¿Por qué? ¿De dónde saco los pesos? Saco de la reacción química. Para eso para obtener estos pesos de la reacción, ahí sí tiene que estar balanceado. Porque no me dan. Si me hubiesen dado la masa de uno de ellos, no hubiese sido necesario balancear. Realmente lo hubiésemos reemplazado directamente. Entonces, acá sí. Entonces ya está balanceada la ecuación, acá le he multiplicado por 2 para que esté completo la cantidad de hidrógeno y oxígeno. Entonces tengo que la masa de una mol de este hidróxido 74, de una mol de este fósforo 98 gramos, de una mol de estas sal ácida de 136 y de estas 2 moles de 36 gramos. Recuerden que todos estos valores salen de acá, de la ecuación. Entonces reemplazo el peso de la base, o sea, del hidróxido, ya, para no estar escribiendo CA o H2, simplemente de la base. El peso de la base, ¿cuánto es? 74, ¿correcto? ¿Cuál es el peso atómico? Acuérdense que el peso atómico es igual a su masa sobre el número de estos grupos hidróxidos que han sido sustituidos, digamos. Entonces acá tengo, ¿cuánto vale? 74. 74 entre 2, miren, la masa sobre el número de OH. 74 entre 2 es 37, ¿correcto? Y esto va a ser igual a la masa, en este caso, 36, porque voy a utilizar la ecuación, sobre el peso equivalente del agua, que no sé. Multiplico, ¿no? 37 por 36 sobre 74 y tengo que el peso equivalente del agua es 78. ¿Se han dado cuenta cómo me ha ayudado esa ley? Entonces, tengo, efectivamente, la tercera es falsa. Entonces, acá la respuesta es la D. Es para eso, ¿ya? Es para eso. A ver, en la 3 dice, el ácido oxálico es un ácido dicarboxílico. Su nombre deriva del género, bueno, plantas oxálicas, por su presencia natural en ellos. Su estructura es la siguiente. Miren la estructura del ácido oxálico. El ácido, acuérdense de un ácido hidrógeno, y tiene acá 2 hidrógenos que pueden ser ionizados. Si el ácido participa en la formación de sal o sales orgánicas, indique cuáles de las siguientes proposiciones son incorrectas. Miren, para que forme una sal que tiene que pasar con este ácido, se tiene que neutralizar con una base, ¿correcto? La primera proposición dice, ¿le corresponde 2 pesos equivalentes? A ver, ya hemos hablado bastante. La primera pregunta, ¿podría tener estos 2 pesos equivalentes? Esta molécula. ¿Qué opinan? A ver, Lastra. ¿Qué opinas, Lastra? ¿Puede tener 2 pesos equivalentes? ¿Sí puede? Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que la reacción pierda solamente un hidrógeno. Si pierde un hidrógeno, tendría que ser peso equivalente, va a ser igual a su masa molar sobre 1. Puede haber una reacción donde pierda los 2 hidrógenos. Entonces, ¿cuál va a ser su fórmula? Va a ser igual a su masa molar sobre 2, porque ha perdido 2 hidrógenos. Entonces, ¿le corresponde 2 pesos equivalentes? ¿Verdad? Sí, ¿Correcto? sí, es verdadero. ¿Me han entendido eso? Sí, sí. Por favor, si no han entendido, yo puedo repetir, no hay ningún problema. 2. El menor peso equivalente es numéricamente igual a la fórmula. El menor peso equivalente es numéricamente igual a la fórmula. Otra vez, el peso equivalente va a ser igual, cuando pierde un hidrógeno, sería 1, ¿correcto? El teta va a ser igual a 1 porque el número de hidrógeno ionizales es 1. Entonces voy a tener tu peso, tu masa molar sobre 1, va a ser igual a
numéricamente igual a su, en este caso, a su peso molecular. Pero, ¿este va a ser el menor? No, este va a ser el mayor. Porque, ¿qué pasa si se ionizan los dos? Tendría mi peso, en este caso, mi peso equivalente va a ser igual a su masa sobre 2. Entonces, ahí sería mucho menor, ¿correcto? El peso equivalente sería prácticamente, el peso equivalente sería la mitad del peso fórmula. ¿Se entiende eso? Yo no lo he escrito porque me parece que se puede explicar de esta manera. ¿Se entiende? Si se ionizan los dos, entonces simplemente θ vale 2. Entonces, el peso, en este caso, este sería el peso menor. ¿Ya? El peso menor es la mitad del peso fórmula, no igual, es la mitad. El peso mayor sí, el peso mayor es igual, pero el peso menor tendría que ser la mitad del peso fórmula. ¿Se entiende? Por favor, ¿se entiende esa parte? Sí. Porque me perdieron ya. Al consumirse 5 equivalentes de ácido oxálico, se producen 5 equivalentes gramos de sal orgánica. ¿Será cierto esto? A ver, ¿están atentos? Miren acá, vamos a regresar. Dice, al producirse 5 equivalentes del ácido orgánico, se produce 5 equivalentes de la sal orgánica. Sí. Chicos, miren, Sí. miren, por supuesto, estamos diciendo que el número de equivalentes gramos Sí, sí, sí. es igual. Entonces, por supuesto que es cierto, por eso he regresado para que se den cuenta. Entonces, 5 equivalentes gramos de ácido oxálico equivalen a 5 equivalentes gramos de sal orgánica y equivalen a 5 equivalentes gramos de la base que vayan a usar y equivalen a Sí, 5 me es verdadero. gramos de agua. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Entonces, me preocupa la parte 2 si habrán entendido. Yo no entiendo. ¿Sí? Bueno, acá está la justificación. La primera es verdadera porque puede ionizarse uno o dos hidrógenos. Y si ioniza uno, va a tener un valor diferente. Si ioniza dos hidrógenos, va a tener otro peso equivalente. En la 2 es falso porque el mayor peso equivalente sería numéricamente igual a su peso fórmula, no el menor. Y la otra es verdadero por la ley de equivalente químico, ¿no? El equivalente del ácido tiene que ser igual al número equivalente de la sal. Nos vamos a la pregunta número 4. Durante el siguiente proceso químico se verifica el cambio de coloración de anaranjado intenso a color verde pálido. Entonces acá me están hablando de una reacción, ¿no? De una reacción redox, ¿no? Cuando hay cambio de coloración, definitivamente hay una reacción redox, ¿ya? Acá también lo vemos, miren. Acá tenemos el cromo. A ver, ¿cuánto tiene acá el cromo? ¿Quién saca su estado de oxidación del cromo? A ver, rapidito. A ver, 2 puntos más en el examen. ¿Quién me saca el estado de oxidación del cromo? Inmediatamente. Ahí voy a ver por el chat. Saquen, rapidito. Acuérdense que el oxígeno trabaja con -2 y el potasio con +1. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el estado de oxidación del cromo acá? En este dicromato. Muy bien, Ortega. Rapidito lo ha sacado. +6. ¿Correcto? Sale, a ver, 2 por 1 más 2x menos 2 por 7 igual a 0. Entonces, toda esa ecuación saco que el estado de oxidación del cromo acá es +6. Ahora vamos al otro lado. ¿Cuál es el estado de oxidación de este sulfato de cromo? A ver, creo que es obvio. ¿Cuál es el estado de oxidación de este sulfato de cromo? Acá simplemente han intercambiado estado de oxidación. Este número que está delante del sulfato es el estado de oxidación del cromo. En este caso es +3. O sea, ha pasado de +6 a +3. Se ha reducido, ¿no? El hierro, miren acá el hierro. ¿El hierro está con qué estado de oxidación? Acá, igualito, sáquenlo. A ver, el hierro está con +2, porque el sulfato tiene, es un ion con carga negativa, no -2. Acá el hierro tiene +2 y acá el hierro tiene igualito, tiene +3. Bueno, vamos a ver en la ecuación para que lo vean más claro. ¿Ya? Ya lo acepté, disculpa, ya lo acepté, no me salía la notificación. Ya, acá está la ecuación, miren, acá está toda la ecuación. Cuando hay transferencia de electrones ya cambia, va a cambiar nuestra forma de sacar nuestros pesos equivalentes. Acá tenemos que el cromo, acuérdense, así como ha dicho Luis,
trabaja con estado de oxidación más 6. Y acá pasa a cromo más 3. Miren, pasa de más 6, pasa a más 3. ¿Cómo sé que es más 3? Porque acá han intercambiado estados de oxidación. Miren, han cambiado este de acá. Este de acá es el de menos 2 de fosfato y este es el más 3 del cromo. Acá está el más 3. Y el hierro ha pasado de más 2, ha pasado a más 3. Igualito, acá también lo he sacado. ¿Ves? De acá lo he sacado. Bueno, entonces me preguntan, ¿cuál es la pregunta ahí? A ver, un momentito chicos, me dicen, durante el siguiente proceso químico se verifica el cambio de coloración anaranjado intenso hasta color verde pálido. Determine el equivalente gramo del agente oxidante. Bien. O sea, lo primero que ustedes tienen que identificar acá, quién se oxida y quién se reduce. El cromo, como se está, en este caso, reduciendo, es el agente oxidante. El hierro, como se está oxidando, él es el agente reductor. Pero ahí me están preguntando por el agente oxidante. Porque me preocupo del cromo, porque quieren que haya el peso equivalente de este dicromato, que es el agente oxidante. Entonces voy a plantear mi semireacción, ¿no? Acá tengo que mi cromo más 6, ¿no? Pasa a cromo más 6, ¿correcto? Entonces acá tengo, ya tenemos el balance de masa, recuerdan, hay dos cromos, perfecto. Ahora me voy al balance de carga. 6 por 2, acá tengo más 12, y acá tengo 2 por 3 más 6. ¿Cuántos electrones le tengo que retirar acá, ¿no? Para que aumente su carga positiva, ¿no? En este caso le tengo que quitar 6 electrones. Le quito los 6 electrones, va a aumentar su carga positiva, va a llegar a 12, ¿no? Como me indica acá. Entonces, como me están pidiendo el peso equivalente del dicromato, que es mi agente oxidante, simplemente hallo su masa primero, ¿no? ¿Cuánto vale su masa, chicos? Ya saben, sumen 2, el potasio creo que es 39, su masa 39 por 2, más el cromo que yo no me acuerdo, ¿cuánto es el cromo? El cromo es 51, 52 más o menos, ¿ya? 52 por 2 más 16 por 7. Todo eso le va a dar 294. Sobre teta, ¿qué es teta en este caso? Son los electrones que en este caso se ha transferido por cada unidad fórmula. En este caso por cada dicromato se está transfiriendo, ¿cuánto? 6 electrones, ¿no? 6 mol de electrones, 6 mol de electrones. Entonces acá teta vendría a ser 6. Si me hubiesen hablado del hierro, miren, hubiese tenido que colocar esto. Si me hubiesen pedido del agente reductor, hubiese tenido que hubiese tenido que colocar acá la masa de todo esto sobre el número de electrones que se ha transferido. En este caso tendría que colocarlo. Pero en este caso, cuando están pidiendo el dicromato, coloco el 6, ¿correcto? No hay, ojo, no, acá no me vayan a poner menos 6. El signo no interviene, ¿eh? Solamente el número sobre 6. Entonces tengo que el peso equivalente del dicromato es 49. ¿Preguntas ahí? Chicos, ¿preguntas? Nada. Me voy a la pregunta 5. En la siguiente reacción de metátesis, se consumen 8 gramos de hidróxido de sodio. Determine la masa en gramos de los oxisales. Acuérdense cómo identifican una sal oxisal. Eso ya es el tema pasado. Recuerden porque hay oxígeno, ¿no? Hay un anión, hay un catión y dentro de esa estructura hay oxígeno. Acá hay dos, miren. Acá tengo una sal oxisal y acá tengo la otra sal oxisal. Consumidas y producidas. Esta es la consumida y esta es la producida, respectivamente. Entonces me dicen, me están pidiendo acá la masa, ¿no? La masa en gramos. Entonces, ya tengo acá mi reacción. Bueno, lo que a mí me interesa acá es hallar los pesos, ¿no? Los pesos equivalentes, hallar sus masas molares. Ya saben del hidróxido, ya saben que vale 40, que yo lo hemos dicho varias veces. Acá del nitrato de estroncio vale 212. Simplemente ya estos deben sacarlo, chicos. Y del nitrato de sodio vale 85. Yo lo he colocado directamente porque o tienen problemas para sacar esto, no creo, ¿no? Entonces me voy a esta ley. Ley de los equivalentes gramos, ¿no? O equivalentes químicos. Miren, esto es básico, ¿no? El número equivalente gramos del hidróxido es igual al número equivalente gramos de acá del nitrato de estroncio, y es igual al número equivalente del nitrato de sodio, y es igual al número equivalente del hidróxido de estroncio, ¿no? Entonces,
Pero a mí lo que me interesa saber, me interesa relacionar es esto. Yo quiero saber la masa de esta sal que se ha consumido y de esta sal que se ha producido. ¿Con quién me conviene relacionar? Con el sodio, pues, ¿no? Obviamente porque tengo la masa del sodio. Entonces, ya en este caso yo no he cogido como en problemas anteriores de la ecuación. Me lo están dando. Ya no es necesario ya sacar de la ecuación. Entonces, reemplazo directamente usando esta ecuación. Masa del sodio, me voy a mi problema, 8 gramos. Su peso equivalente, recuerden, el peso equivalente es igual a la masa molar, que es 40 sobre el número de, en este caso, ¿cómo se llama esto? Radicales hidróxido, ¿ya? En este caso que es 1, y esto va a ser igual al peso, en este caso de este nitrato, que no lo conozco, necesito hallar, sobre su peso equivalente. ¿Cómo hallo su peso equivalente? Acuérdense que esta es una sal. Si esta es una sal, ¿cómo lo hallo? Su masa sobre el número de cationes, o la carga del catión, que el estroncio, miren acá. El estroncio tiene su carga más 2. Este número que se dice es que han intercambiado estado de oxidación. Es más 2. Entonces lo tengo que dividir entre 2. Opero estos dos y obtengo que la masa del estroncio es 21,2 gramos. Ahora opero el primero con el tercero, porque ahora quiero hallar la masa de nitrato de sodio. Igual, la masa de nitrato de sodio es lo que tengo que hallar, me están preguntando eso, porque esto es lo que se ha producido, sobre el peso equivalente de nitrato de sodio. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa molar de nitrato de sodio? 85. Sobre la carga del ion, del catión, en este caso, ¿no? Voy a ver, el sodio ya saben que su carga es más 1, es el grupo 1A, ¿no? Acá no hay mucho que pensar, sobre 1. Entonces opero, ¿no? El primero con el tercero y obtengo que su masa es de 17 gramos. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? A ver. Todos están con su cámara del cielo, están activando. ¿Preguntas, chicos? Están escuchando música, están en otra cosa ustedes, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Puedes explicar la 4, por favor? La 4. Pregunten, pues yo les estoy, ¿qué hora es? Son 1 y 2. Bueno, nos podemos quedar un poco más tarde porque somos el último curso, que no se preocupen. 4 me dicen. A ver, ¿esta? Bueno, lo que pasa es que acá está, cuando ustedes vean el dicromato, pues, como hemos visto, es un agente oxidante. Definitivamente va a haber transferencia de electrones. Entonces lo que ustedes tienen que hallar acá es saber quién se oxida y quién se reduce. Recuerden que una reacción redox siempre tiene que haber una sustancia que se va a oxidar para que el otro pueda reducirse, ¿ya? Simultáneamente. Entonces ya hemos descubierto. El problema acá, el inconveniente que pueden tener ustedes es hallar los estados de oxidación, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Tendrías que saber que el potasio tiene su estado de oxidación más 1, saber que el oxígeno su estado de oxidación es menos 2, plantear tu ecuación y sacar que el estado de oxidación del cromo es más 3. Sí, pero el cromo tiene 2, 3, 6. Sí, tiene varios, por eso, pero ahí vamos a sacar. Mira, a ver, agarra tu lápiz ahí. 2 por 1 más x por 2 más menos 2 por 7 igual a 0. ¿Cuánto te sale? Sale X es igual a 6. Ya. ¿Lo sacaste? Sí, sí. De esa, ya. Esa es la forma de sacar el estado de oxidación. En el segundo caso, miren acá es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tanto el azufre y el hierro tienen varios estados de oxidación. En este caso yo lo he sacado porque yo sé que este ion sulfato, su carga es menos 2. Al cruzar estados de oxidación, se han eliminado y por eso que yo sé que el hierro está trabajando con más 2. ¿Ya? Porque acá tendría que tantear, miren. Acá saben que el azufre tiene más 2, más 4, más 6, entonces es un poco complicado. Yo sé que el sulfato tiene menos 2. Al formarse esta sal, el hierro ha tenido un estado de oxidación que no conozco, y el sulfato, menos 2. Cruzaron estados de oxidación y se han eliminado, miren, porque acá no hay 2. Para eliminarse el 2 de acá ha tenido que haber un 2 acá también, entonces yo sé que el hierro tiene más 3. Igual acá, miren, acá en cambio en el cromo, miren. En el cromo, cuando se ha formado esta sal, el cromo y el sulfato, se cruzaron sus estados de oxidación, y yo sé que este 3 es el estado de oxidación del cromo.
Y este 2 es la carga de este anión, que es menos sulfato, su carga siempre es menos 2. SO4, su carga es menos 2. Entonces yo sé que acá hay más 3. Igualito que el hierro, miren, acá el hierro ya no se podía eliminar la carga del sulfato, que es menos 2, ha pasado acá, y del hierro, que yo no sé cuál es, ha pasado acá. Entonces yo he visto, ya, acá es más 3. Entonces yo sé que la carga del hierro es más 3. Esto sale un poquito de práctica, chicos. No es complicado. Acá, por ejemplo, lo que tendrías que saber es cuál es, por ejemplo, que este ion sulfato, cómo se escribe este ion sulfato, ¿no? SO4, arriba su carga es menos 2. Entonces yo sé que cuando se junte, por ejemplo, con el calcio, si se juntase con el calcio, ¿cuál sería? Sulfato de calcio, y se eliminaría, ¿no? Al cruzar estados de oxidación, porque el calcio tiene más 2, sería CaSO4 nada más. Pero acá no, mira, como está trabajando con más 3, acá sí no se ha podido eliminar, mira. Han quedado los números delante de los, en el caso del átomo y acá del anión. De ahí he formado mi reacción, mi semireacción, acá está mi reacción de reducción, acá está mi reacción de oxidación. La segunda no era necesaria, lo he planteado para que lo vean nada más. A mí me interesa, me estoy enfocando solo en mi agente oxidante porque es lo que me están pidiendo. Yo necesito saber cuántos electrones se están liberando, ¿no? En este caso ya estoy viendo, ¿no? Ya veo que son 6, entonces es lo que yo necesito para poder determinar mi peso equivalente. Yo necesito todo esto hecho para llegar a esto, para saber, para tener este dato para poder reemplazar. Porque el peso, en este caso, el peso fórmula lo he hallado de acá, ¿no? He sumado simplemente dos cromos más el peso del cromo por 2 más el peso del oxígeno por 7. Esto es la teoría. Por ahí va a haber un problema parecido. Bueno, las 5, preguntas con las 5, ¿han entendido? Preguntas con las 6, vamos a hacer las 6. Miren, una muestra impura de 120 gramos contiene aluminio y se hace reaccionar con el ácido bromhídrico. Miren, no estoy dando la ecuación. Y estoy planteándolo de esta manera. Acá tengo mi aluminio, que es supuestamente sólido, está reaccionando con el ácido bromhídrico. Esta es la única forma de escribir el ácido bromhídrico. Bueno. Y dice, obteniéndose 12 gramos de hidrógeno. Yo sé que se va a liberar hidrógeno, ya me lo han dicho. Entonces yo sé que la sal que se va a formar, es esto, ¿no? El bromuro de aluminio. Acá está la sal. Simplemente, pues yo sé que el aluminio va a oxidarse a más 3. Bueno, hasta acá, ni esto me interesa. A mí lo que me interesa saber es qué va a pasar con el aluminio. Dice, determina el porcentaje de aluminio en la muestra impura. Bueno, yo sé que el aluminio pertenece al grupo 3A, entonces va a pasar de 0, va a pasar a más 3, va a oxidarse, ¿no? Va a oxidarse a más 3. Entonces, al plantear en este caso, el balance de carga, tengo que sumar 3 electrones para igualar la carga, ¿no? Para igualar la carga. Entonces, yo sé que acá vale θ, vale igual a 3. Otra forma de repente que podríamos hacerlo es, de repente, ustedes saben que el aluminio pertenece al grupo 3A. ¿Cuál es la valencia? La valencia es 3, ¿no, chicos? También lo podrían haber hecho de esa manera. El grupo 3A, el aluminio, es 27, ¿correcto? Su masa es 27. Sobre, ¿cuánto vale su valencia en este caso? Es 3, ¿no? Podría ser de esa manera también. ¿Y esto va a ser igual a qué? Acá, a ver, tengo la masa del hidrógeno. Están diciendo, acá me equivoqué, creo. No. La masa del hidrógeno, sí, la masa del hidrógeno es 12 gramos, correcto. Acá tengo los 12 gramos. Sobre su peso equivalente, eso es dato. Peso equivalente del hidrógeno en la diapositiva, en la tercera diapositiva, creo, hemos dicho que vale 1, ¿ya? Acá no hay nada que hallar, 1 de frente, 1. Entonces, regla de 3 simple, tengo que el peso del aluminio es 108. Pero esto no es mi respuesta, porque a mí me están diciendo que la muestra inicial es 120 gramos. Tienen que saber cuál es el porcentaje de pureza. Ustedes saben que el porcentaje de pureza es igual a, en este caso, vendría a ser 108, ¿no? 108 la masa inicial sobre la masa, en este caso sobre la masa total, ¿no? Multiplicado por 100, tendrían 90%. ¿Correcto, chicos? A ver.